Estefanía Piñeres, protagonista de Delirio, que en estos momentos en que estamos grabando esto es la serie número uno en Colombia, pero además en el top 10 mundial de Netflix. Bienvenida, gracias por tu tiempo. ¿Y cómo te ha cogido este éxito abrumador? Em, yo creo que como la mayoría de quienes estábamos ahí, muy sorprendidos y gratamente sorprendidos, yo creo que Delirio es este proyecto al que siempre le hemos dicho el unicornio, porque sabemos que es un proyecto raro, de estos que aparecen muy de vez en cuando en la carrera de cualquiera, que además tuvo como muchas coincidencias en términos de que se juntaron como los duendes y los elementos precisos para que fuera no solo el resultado que es, sino el proceso. Fue un proceso muy bello y de mucho goce. Y siendo este proyecto raro que no alcanzábamos ninguno de nosotros como a ubicar o a definir de una manera como muy concreta, sabíamos que al ser un proyecto raro tenía muy pocas posibilidades, o pensábamos que tenía muy pocas posibilidades de lograr cierta masividad, y creo que todos nos tiene muy anonadados en el mejor de los sentidos que esté como también conectando con tantas personas. Es que es un proyecto difícil porque la misma historia está escrita de una forma no lineal, que digamos tampoco es para un público específico, habla de muchos temas, entonces también como que va andando por todo lado, pero ¿tú qué crees que logró hacer clic con la gente? Yo creo, hoy justo estaba hablando con una mujer francesa que me citó para una entrevista y me decía que para ella la experiencia había sido muy disfrutable y muy rara, porque ella decía que era como ver cine de autor y una serie colombiana como en todo su esplendor al mismo tiempo. Hay como un lugar gris en el que navega la serie que sí logra mezclar lenguajes, un lenguaje al que estamos muy habituados, que igual esto es un drama que por momentos colinda con una especie de melodrama en el mejor de los sentidos, porque creo que ese lenguaje es muy potente para Latinoamérica y para Colombia, y al mismo tiempo tiene unos riesgos en términos de lenguaje muy grandes que la llevan a otro lugar. Entonces yo creo que por un lado que hay aspectos que resultan muy familiares, hace que la gente pueda conectar de alguna manera, y también creo que lo disruptivo hace que la gente quiera seguir viendo, porque hay muchas preguntas que no se resuelven y que se resuelven hasta el final. Yo creo que hicieron un trabajo increíble, obviamente los directores, pero también los showrunners en la construcción y reconstrucción de la serie a posteriori, como en postproducción, y Javier, nuestro editor, de mantener las preguntas vivas y sin resolverse, de tal manera que la gente quiera continuar hacia el segundo episodio. Y por otro lado, creo que los personajes, que hace poquito le oí a Dado García decir esto, que creo que es muy cierto, y es que la gente empieza a ver una serie por la historia, pero se queda viéndola por los personajes. Y yo creo que en este caso, desde el libro y en la traducción que hicieron Verónica Triana y Burgos al audiovisual, y desde el trabajo actoral de cada uno de mis colegas, hay unos personajes muy bien construidos, con muchas capas, que yo creo que hace que también la gente quiera seguir descubriéndolos. Hay algo que has dicho también en otras charlas, en otras entrevistas y que lo nombraste acá ahorita un poco, y es que tanto el personaje de Agustina como en general todo Delirio es un trabajo colectivo, es la unión de muchas fuerzas, y digamos esta serie se ve que es que hay gente talentosa en la serie en todo. Sí, yo creo, y hoy lo hablaba también, que tuvimos el absoluto privilegio de estar muy bien rodeados. Esta cosa que pasa raras veces, que es como que cada pieza está puesta en su lugar de forma muy precisa. Eso pasó en Delirio. Y por ejemplo, hay una cosa que a mí me parece que me honra muchísimo, y es la cantidad de actores tremendos a quienes admiro un montón en personajes que son más de reparto y que entran y salen muy rápidamente, como Juanita, como César, como Diana Belmonte, obviamente Papeto, José Julián. O sea, como que son personajes que están, yo siempre he pensado que esta palabra que se usa mucho en inglés, que es el supporting actor, que es porque son los que dan el piso para que los actores que están más en el centro de la historia se puedan mover y construir desde un lugar robusto. Yo creo que en este caso los actores de reparto, los supporting,
están trabajados increíble porque están construidos por algunos de los mejores actores de la televisión colombiana. Victoria también está ahí. Lo que es Agustina y lo que vemos Agustina, aunque estaba ahí el libro, el mismo libro también es un enigma de qué es Agustina. Por ejemplo, algo que me pareció muy chévere en la serie es que tampoco nunca se dice qué tiene Agustina. Agustina tiene un delirio, pero eso se dice en el libro y tampoco se dice en la serie. Entonces hay como muchas vías para encontrar a Agustina. ¿Tú cómo la encontraste? Yo lo único que podía era hacer mi versión de Agustina, y esto lo dije en esta charla del BAM en la que tú estuviste también, y es que creo que parte de mi desafío, siendo una lectora ávida y teniendo tanto respeto por los libros en general, pero además teniendo un cariño y un respeto especial por Laura y por Delirio, uno de mis desafíos era también alejarme un poco de ese respeto y permitirme el irrespeto, como profanarla, porque Agustina en el papel para mí era una cosa como inasible allá en el éter, hecha de palabras, un personaje súper puro que yo me imaginaba de otras formas, ni siquiera obviamente con mi cara. Creo que de hecho la Agustina del libro, al menos para mí, era una Agustina mayor que yo, y tenía como otras ideas de ella, entonces me tocaba reconciliarme con el hecho de que iba a ser imperfecta y que no iba a estar de alguna manera a la altura de mi propia imaginación. Entonces ese fue como el paso 1, como permitirle bajar al mundo de los mortales con todo lo que eso implica y con como el peso y la imperfección que eso implica. Y luego, pues por supuesto, hice un trabajo de mesa, yo soy muy ñoña, entonces hice un trabajo de mesa profundo en mi casa y me hacía muchas preguntas y tengo un cuaderno en donde anotaba cada vez que hacía preguntas o hacía alguna exploración, como a qué reflexiones podía llegar. Hice exploraciones de cuerpo. ¿Vuelves a esos cuadernos? A veces cuando me entra como cierta melancolía, el otro día estaba mirando el de Malta, por ejemplo, y también es un cuaderno muy bello, y porque le tengo mucho cariño a la Estefanía de ese momento que se sentó a hacer ese trabajo. Hace poquito revisité el de Agustina también y también me encuentro como con sorpresas de, yo estaba pensando en esto, y yo hice esto, yo me pregunté esto, que es muy bello verlo. Pero sería muy pretencioso decir que esa construcción fue gestada ahí, porque en realidad pues eso es como, yo siento que uno va poniendo como cosas en la maleta de yo creo que por aquí esta herramienta de pronto me puede servir, y yo me imagino esto, y todas estas 1000 herramientas que uno tiene como actor de haber, no sé, estudiado Chekhov o Stanislavski o lo que sea que cada uno haya estudiado, y llegas a la escena y te encuentras con un actor con la entrega como la de Raba, por ejemplo, que fue una persona que para mí en la construcción de Agustina fue fundamental, porque para nosotros era muy importante, y esa era una de las preguntas a las que volvíamos siempre en el par de lecturas, ensayos que tuvimos, y era cómo iban a transitar durante tanto tiempo un momento tan difícil Agustina y Aguilar. Necesitábamos construir una relación de luz tan potente al inicio que la gente entendiera que Aguilar no se fuera, ¿no? Como que no se volviera esta cosa de, uy, amigo, déjala ir. No, eso está muy difícil, déjala ir, que yo creo que también hay algo de eso, por supuesto, pero que hubiera tanta luz y tanta complicidad al comienzo que esa luz pudiera soportar la sombra que luego iba a aparecer y aparecer durante mucho tiempo. Y luego los directores fueron una gran luz porque tenían muchas ideas sobre cómo debía ser, y yo la verdad me dispuse como a seguir el juego. Lo dije en el estreno, y es que con ese equipo era muy fácil saltar al abismo, y yo soy una actriz a la que le gusta saltar al abismo siempre y cuando yo sepa que tengo una red abajo esperándome, y en este caso era absolutamente cierto y yo lo sabía, entonces yo me dejaba caer esperando a que alguien me atajara y afortunadamente siento que me atajaban todo el tiempo. La vida misma en tu carrera actoral te llevó hacia Agustina, o sea, es que yo me pongo a acordarme de Mamá también. Por ejemplo, ese también era un personaje bastante complejo, como has dicho, Malta, las Villamizar, que tienen en sí, pues que son personajes complejos, que no, y de mujeres, que tú lo has dicho, que no es tan fácil que haya este clase de personajes. O sea, como que iba en una escalera chiquita desde que empezaste hasta que llega Agustina, que es como la más, ¿no? Sí, la complejidad hecha palabra. Sí, estoy en unos días en donde he pensado que
porque alguien hace poquito me dijo como, qué suerte tienes, deberías comprarte como un tiquete de la lotería, una cosa de la lotería, y pensaba, hombre, evidentemente la suerte hace parte de toda esta ecuación, porque yo creo que estar en el momento preciso, haber nacido con unos privilegios igual, que digo, hay gente mucho más privilegiada que yo, pero digamos con ciertos privilegios, y estar en este momento y en este lugar, todo eso hace parte como de la suerte, si hay una cosa como de serendipia ahí, pero yo llevo 12 años trabajando en este medio, tú y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, tú me viste de alguna manera empezar, hay unos lugares que yo me he peleado también un montón, yo desde que empecé, después de Leticia Maya, que fue este personaje que era súper atípico, yo en ese momento no lo sabía tanto, porque fue mi primer personaje, luego de eso entré como un poco en conflicto porque no me sentía del todo cómoda con el tipo de personajes que eran más recurrentes en la televisión colombiana como actriz, y muy inconforme empecé entonces a escribir y como a salirme por otros lados pensando que justo para mí no iba a ser suficiente si ese era mi rol como actriz, solamente representar a ese tipo de mujeres. Entonces también creo y pensaba que por un lado la vida y el destino, como lo quiera llamar cada quien, me ha ayudado a llegar a unos lugares específicos, y por otro lado también pensaba como que al final las batallas que di, los momentos en los que dije que no, con todas las consecuencias que traía decir que no y dar esas batallas, fueron ayudándome a construir una carrera a mi medida, porque yo creo que para mí lo que era importante era ser fiel a mí misma, y había lugares también hice trabajé porque pues yo vivo de lo que hago, entonces tenía que pagar el arriendo, y también trabajé en lugares en donde no estaba siendo tan fiel a mí misma y no me sentía cómoda, y obviamente eso también hace parte del proceso, pero creo que fui muy terca muchas veces, y que me parece muy, muy bello que mirando hacia atrás quizás los personajes más importantes, y digo importantes como en número de tiempo en pantalla, cantidad de tiempo en pantalla, sí tienen una cosa en común en mi carrera, y es que son este tipo de personajes como atípicos, complejos. Yo molestaba mucho a los de Delirio y les decía, claro, si esto hubiera sido una protagonista rosa, no me hubieran casteado a mí, me castearon porque era Agustina, que igual es un elogio, no es una queja. Yo quiero que me sigan casteando para los personajes complejos como Agustina, ¿no? Porque son de los que más me apasionan. Ojalá alguna comedia por ahí para aligerar, pero por supuesto que amo este tipo de personajes, y ojalá la vida me premie con seguir interpretándolos.